En esta mañana lo he titulado Los tropiezos. Los tropiezos. Y todos sabemos lo que es un tropiezo. ¿Y cuántos de los que están aquí alguna vez en la vida han tropezado y se han dado un buen trompazo contra el suelo, verdad? Todos, ¿verdad? Desde niños nos hemos caído muchas veces. Pero hoy no queremos hablar de los tropiezos físicos que una persona puede tener, sino queremos hablar acerca de los tropiezos espirituales. Todos sabemos lo que es tropezar en algo y caer al suelo. En una caída te puedes romper un brazo, una pierna, incluso hasta puedes morir porque la caída ha sido grave y te rompiste la cabeza. Así que no es de los tropiezos físicos, sino de los espirituales. Hoy vamos a compartir algunos pensamientos sobre lo que son las caídas espirituales. Porque las caídas físicas son un tremendo problema para el cuerpo físico, pero al fin y al cabo, si te has caído y te has roto un brazo, una pierna o lo que quiera que sea, al fin y al cabo este cuerpo esté sano o esté enfermo o tenga los huesos rotos, al fin y al cabo este cuerpo muere y va al cementerio, ¿verdad? Entonces, como siempre, un saludo a todas las personas que nos miran a través del internet, y que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde a ellos y a ustedes también y a todos nosotros. Así que los tropiezos, vamos a hablar un poco acerca de los tropiezos. Hay mucho que decir sobre los tropiezos, pero vamos a decir algunas cosas de las más importantes en este día, porque lo más doloroso en los tropiezos, en las caídas espirituales, por culpa de una piedra o de un tropezadero que alguien puso en el camino, lo más peligroso de eso, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versículos 6 al 10, allí se nos habla de los tropiezos, y en muchos otros pasajes de la Biblia, que no los podemos citar todos, se nos habla de los tropiezos. Pero el Señor Jesucristo, que es el personaje más importante de la Biblia, Él nos habla acerca de los tropiezos, las consecuencias de los tropiezos y el juicio que va a venir sobre la persona que hace tropezar a otros. Dice Mateo capítulo 18, versículos 6 al 10, ¿están ahí? Amén. Dice ahí la palabra de Dios así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera, ¿qué cosa? Que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno con las que se molía el grano, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Fíjense lo importante y el juicio tan grande que viene sobre la persona que hace tropezar. El verso 7 dice: ay del mundo por los tropiezos, que se agarren, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre o de aquella mujer por quien viene el tropiezo. Por tanto, dice el verso 8, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, porque no puedes controlarlo, hay mucho que ver, muchas cosas que ver, y la mayoría de las cosas que hay que ver son malas. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Fíjate hasta dónde llega el Señor. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Tremendo lo que dice el Señor. El terrible castigo de parte de Dios que vendrá sobre las personas que se convierten en piedra de tropiezo. Yo no me quiero ver en la piel de ninguna persona que se ha convertido en piedra de tropiezo. Quiero ser prudente siempre y andar derechito para que nadie
tropiece en algún mal comportamiento, en alguna actitud, en alguna cosa que yo tenga en mi vida. Siempre me estoy revisando y diciendo, tengo que ser así, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar aquello, porque claro, la Biblia dice que hay una nube tremenda de testigos que nos están mirando, y obviamente si lo que ven es bueno, van a ser edificados, pero si lo que ven en nosotros es malo, pueden tropezar y pueden desanimarse y no caminar con el Señor. Las personas que comienzan a integrarse en la iglesia esperan ver en los cristianos y en las cristianas que llevan años congregándose, esperan ver un testimonio ejemplar, un testimonio de buenos cristianos, ¿verdad? O de buenas cristianas, ¿sí? Esperan que, qué bien, esta gente sí que se toman las cosas de Dios en serio. Pero a veces sucede que no es así, y que hay personas que dicen ser cristianos o dicen ser cristianas y luego tienen hechos, actitudes y comportamientos que no se ajustan a lo que dice la palabra de Dios, y eso se convierte en un tropezadero para la gente nueva. Muchas veces hacen cosas propias de personas que no son cristianos, y eso es un tropiezo para los que se quieren incorporar en la iglesia, ¿verdad? En el verso 7 dice la Escritura: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre o de aquella mujer por quien viene el tropiezo. Es necesario que hayan tropiezos. Pienso que con los tropiezos Dios está probando a todos los que dicen ser cristianos, ¿verdad? A ver si son capaces de superar los tropiezos o tropiezan y caen, ¿verdad? Entonces los tropiezos son necesarios que estén ahí. Los cristianos tenemos que saber, hermanos, dónde ponemos los ojos, si los ponemos en los buenos ejemplos o si los ponemos en los malos ejemplos. Amén. Sabemos que hay dos clases de cristianos. Hay los que son cristianos maduros y hay los que son cristianos o cristianas inmaduros. Los cristianos maduros, las cristianas maduras, se apartan de todos los tropiezos para no tropezar, para no caer. La Biblia dice que es necesario que los tropiezos estén ahí, porque es como el sol. Dice también la Biblia que el sol sale sobre los buenos y sobre los malos. La lluvia también, cuando llueve, hace crecer las hortalizas que el hombre bueno tiene en su cercado, y también hace crecer las hortalizas del que es malo, porque es así, son principios establecidos por Dios para toda la humanidad. El buen cristiano ve, por ejemplo, un mal ejemplo, ve algo que está sirviendo de tropiezo a otros y se aparta. ¿Para qué? Para no tropezar. Hay tropiezos que se pueden quitar del camino y hay tropiezos que no se pueden quitar del camino, ¿verdad? Si yo voy caminando, por ejemplo, por un camino, y en ese camino hay una piedra que pesa 20, 25, 30 kilos, yo puedo quitar esa piedra para que otros no tropiecen. Pero si la piedra pesa 1000 kilos o 2000 kilos, ¿la podré quitar yo solo? Pues claro que no. Tendré que buscar una grúa o la ayuda de muchas personas para poder quitar esa piedra del camino. Por eso digo que hay tropiezos que sí, que se pueden quitar, y hay otros tropiezos que es muy difícil quitarlo. El cristiano, la cristiana maduro, va quitando piedras y va quitando tropiezos del camino para allanarle el camino a los demás, ¿verdad? Porque lo que queremos es que los demás se conviertan y peregrinen juntamente con nosotros al reino de los cielos. El cristiano maduro ama a la gente y quita piedras del camino para evitar tropiezos y caídas a las demás personas que se van incorporando al camino del Señor. El cristiano maduro no es egoísta. El cristiano maduro no es ese que piensa solamente en sí mismo. El cristiano maduro piensa en los demás. El cristiano maduro limpia y despeja el camino para que otras personas no tropiecen en el camino. Ser tropiezo, hermanos, ser tropiezo para otros es algo grave ante los ojos de Dios. Es algo muy grave ante los ojos de Dios. Si por tu culpa o por mi culpa o por mi mal ejemplo otros se apartan del camino,
mejor, dice la Biblia, átate una piedra de molino de asno al cuello y húndete en lo más profundo del mar. Fíjense lo importante que es a los ojos de Dios y todo lo que a Dios le molesta, que por culpa de alguien que es ingenuo ha puesto un tropiezo, otros caen. El cristiano inmaduro muchas veces va poniendo piedras en el camino. El cristiano que no ha madurado lo suficiente muchas veces va poniendo piedras en el camino. ¿Por qué? Pues porque es egoísta y no le importan las otras personas. El cristiano inmaduro piensa para sí mismo y dice: ¿y a mí qué me importan los demás? ¿A mí qué me importan los demás? Pues no es correcto eso. Nos debería de importar lo que piensen los demás acerca de nosotros. Yo soy como soy y a mí qué me importan los demás. No. El verdadero cristiano dice: a mí sí me importan los demás. Yo no quiero ser tropiezo para los demás. Yo quiero edificar la vida de los demás. No voy a poner tropiezos para que caigan por culpa mía. El cristiano inmaduro solamente mira por lo suyo. Pero el cristiano y la cristiana inmaduro también suele estancarse espiritualmente, no mejora, no crece espiritualmente porque solo piensa en sus propios gustos y en sus propios deseos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de un tropiezo en el terreno de lo espiritual? Pues obviamente nos referimos al comportamiento, a las actitudes, a las formas de ser que van contra los principios de la palabra de Dios. Si nosotros tenemos comportamientos, actitudes, formas de vivir que van en contra de la palabra de Dios, eso tenemos que corregirlo porque puede estar siendo un tropiezo para otras personas y les puede estar frenando la conversión a otras personas. La palabra de Dios habla de cosas que siendo lícitas o que estando más o menos bien, pues no convienen. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 y 24. Primera de Corintios capítulo 10 23 y 24. Dice la palabra de Dios, encuéntrenlo todos y ténganlo listo siempre para que cuando lo cite usted lo pueda verificar ahí en su Biblia. Dice así la palabra: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es lícito, pero no edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, ¿verdad? Por eso, cuando vemos cristianos inmaduros, dice: ¿y a mí qué me importa la vida de los demás? Pues debería de importarte, ¿verdad? No busque, como dice el verso 4, ninguno busque su propio bien, sino el de los demás. Oye, esto te molesta, esta actitud, esta palabra, este gesto mío, pues voy a cambiar, voy a mejorar. Lícito quiere decir que usted no ve pecado en eso, pero la otra persona está tropezando y no conviene que usted haga o diga eso. En el cristianismo hay como dos tendencias, ¿verdad? O dos modelos, porque unos tiran a la derecha y son muy conservadores y se toman las cosas de Dios muy en serio, y aquellas cosas que son lícitas y las podrían hacer, no las hacen porque saben que no edifica a las demás personas. Yo me considero conservador. El apóstol Pablo, yo creo que era también muy conservador. Por eso él le dice a los corintios esta frase: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que no edifican y hay que identificarlas y sacarlas de nuestra vida para que no se conviertan en un tropiezo para otras personas. El cristiano y la cristiana maduro no busca su propio bien, sino el de los demás. Ninguno busque su propio bien, ¿verdad? Porque eso es egoísmo y eso va contra los principios de la palabra de Dios, sino el del otro. Vamos a buscar el bien de la otra persona. Vamos a pensar en qué le puede estar ofendiendo mi actitud, mi comportamiento a la otra persona. El cristiano conservador revisa constantemente sus actitudes, revisa sus comportamientos, su manera de ser, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de hacer.
para mejorar y no ser tropiezo a los demás con su forma de ser, porque a veces hay cositas que bueno, se pueden tolerar, pero no edifican a otra persona. Entonces uno tiene que mejorar esos detallitos pequeños, a los que muchas veces no le damos importancia. Decimos, no, yo soy así, pero oiga, piense en los demás, piense en los demás, ya lo dice la palabra, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si el otro al otro le está haciendo de tropiezo, esa actitud, ese comportamiento, ese lenguaje mío, yo tengo que modificarlo. Por otro lado, tenemos los cristianos que son liberales. Hay como dos tendencias, cristianos conservadores y cristianos liberales, ¿verdad? Esos son, los cristianos liberales son más del todo vale, del no pasa nada, del todo me es lícito. Esos cristianos liberales o de izquierdas son los que suelen poner tropiezos o piedras en el camino porque son inmaduros y con su actitud y con su comportamiento no restaurado, no regenerado, están poniendo piedras en el camino a aquellas personas que quieren avanzar en los caminos del Señor y ser cristianos consagrados. En el mundo de la política, hermanos, ustedes ven, y en todos los países es así, en el mundo de la política verá que hay políticos de derechas y políticos de izquierdas. Los políticos de derechas son más conservadores y están en contra del aborto, están en contra de la eutanasia. Los políticos de derechas están en contra de los matrimonios entre lesbianas, están en contra de los matrimonios entre homosexuales y muchas cosas más. Los políticos de derecha están en contra de todos esos comportamientos que son malos. Pero los políticos de izquierdas, esos son más liberales. Ellos dicen sí a todo lo malo, todo está bien. Ellos no creen en la existencia de Dios, porque la mayoría de los políticos que son de izquierda son ateos, no creen en la existencia de Dios. Para ellos no existe otro Dios más que su propio yo. Yo soy mi propio Dios, yo hago con mi vida lo que me da la gana y no me importa nada lo que dice la palabra de Dios. Pero para los políticos de derechas, ellos sí dicen, no, esto está mal, esto va en contra de la naturaleza del ser humano. Y en todas las iglesias, así como en el mundo de la política hay políticos y gente que son de derechas y otros que son de izquierda, en todas las iglesias también usted va a encontrar cristianos que podemos decir en cierta manera que son de derechas, que son más conservadores, más consagrados, y va a encontrar cristianos más liberales o como de izquierdas, como digo yo. Entonces, muchas personas han visto que es así y se quedan por un tiempo titubeando. Personas nuevas que vienen a la iglesia por primera vez se quedan titubeando y se quedan pensando cuando ellos observan que hay cristianos más liberales y hay cristianos más conservadores. Esos nuevos que van entrando se quedan pensando, se quedan titubeando y dicen dentro de su corazón, ¿de qué lado me pongo yo? ¿Cuál es mi modelo a seguir? Porque ellos están viendo a las personas. Cuando vienen por primera vez, lo que ven son las personas, no conocen la vida de Jesucristo, sino que van conociendo primero, antes que conocer la vida de Jesucristo, primero van conociendo la vida de los hermanos que se congregan. Esa persona que está titubeando si ubicarse con los conservadores o con los liberales, como no conoce bien la Biblia, le cuesta mucho ubicarse, porque no tiene las cosas claras y se queda dando tumbos. ¿Será así o será de esta otra manera? Esa persona que titubea lo pasa mal, porque vivir en una situación de titubeo es obviamente desagradable, porque la persona no está definida, no sabe si alinearse a la derecha o a la izquierda. ¿Dónde me pongo? ¿Con quién me alineo? Es muy difícil para la persona que no conoce la Biblia situarse ideológicamente, porque no conoce la palabra de Dios. Cuando yo me convertí en el año 1976,
Yo fui católico, como saben todos ustedes, hasta el año 1976 y con 23 años le di mi vida a Cristo. Pero yo tuve ese problema, yo estuve también titubeando cuando entré por primera vez a las iglesias evangélicas. Yo tuve ese problema, titubeé cuando yo vi que habían en una misma iglesia cristianos liberales y después también por otro lado cristianos conservadores. Yo era joven y yo no había estudiado a fondo la Biblia, sí la había leído, pero bueno, había descubierto muchas cosas. Ustedes saben que cuando uno lee la palabra de Dios, no lo descubre todo en la primera lectura. En la primera lectura, pues descubre usted a lo mejor 10, 12, 15 cosas interesantes, pero cuando usted lee la Biblia por segunda vez, dice, ay, pero mira, esto estaba aquí, yo no me había dado cuenta. Y cuando la lee por tercera vez, aprende y sigue aprendiendo, porque la Biblia es como un cofre lleno de tesoros, ¿verdad? Y usted la abre y dice, uy, mira esto, qué bien, qué descubrimiento, esto yo no lo sabía. Pero a medida que usted sigue leyendo la palabra, pues sigue aprendiendo otras cosas, ¿verdad? Yo era joven y yo no había estudiado a fondo la palabra de Dios. Y como yo amaba la palabra de Dios, yo comencé a estudiar a fondo todas las doctrinas de la Biblia, que yo quería saber todo lo que dice la Biblia. La persona que no ama a Dios no estudia la Biblia. Y por esa falta de conocimiento bíblico, permanece estancado y no se define y se queda en un estado de ambigüedad. Ni es radical, ni es liberal, ni él mismo sabe lo que es, porque todavía no tiene una identidad definida, porque no conoce la palabra de Dios, y al no conocerla, pues obviamente es muy difícil ubicarse, ¿verdad? Cuando uno conoce la palabra de Dios, uno adquiere identidad y dice, no, esto es así y así y así, porque lo dice la palabra de Dios. Y entonces ya está seguro. Si lo dice la palabra de Dios, puedes confiar al 100% que no hay duda que es palabra de Dios. Amén. La persona que ama a Dios estudia la palabra a fondo. Y ese estudio, estudiarla a fondo, le lleva y le guía hacia un cristianismo bíblico, hacia un cristianismo radical y conservador. Pues eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Las Escrituras no nos enseñan un cristianismo liberal, sino un cristianismo de compromiso, ¿verdad? No hay que fijarse en los diferentes modelos de cristianos, pero claro, lo que ven nuestros ojos ahí está delante. Pero no hay que fijarse en esos modelos de cristianos, porque como digo, hay para todos los gustos, hay modelos de cristianos para todos los gustos. Pero los ojos hay que ponerlos en Cristo, que es el modelo perfecto. Amén. Cristo es el modelo perfecto. Pero claro, Cristo vivió hace 2000 años y murió, resucitó y ascendió a los cielos, y ya no está presente en forma visible y tangible que podamos hablar con Él. De forma visible y tangible están los seguidores de Cristo. Eso sí los podemos ver y podemos hablar con ellos. Cristo no está presente de manera física hoy en día. Y para poder conocer a Cristo a fondo hay que estudiar su vida. ¿Y cómo estudiamos la vida de Jesucristo? Pues leyendo los evangelios. Los evangelios ahí nos dicen cómo era Jesucristo. Y si usted se lee a fondo los evangelios y usted se toma en serio todo lo que Jesucristo dijo, pues obviamente usted va a decir, ahora tengo las cosas claras. Esto no se hace, esto sí se hace, esto conviene, esto no conviene. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo muestra en su palabra. Aleluya. Así que estudiemos siempre la palabra. Muchos cristianos y cristianas inmaduras o inmaduros se convierten en tropiezos para otros. Cuando las cristianas adultas ya, que tienen 30, 40, 50, 60 años de edad y que llevan en los caminos del Señor pues 10, 12, 15 años, pues algunas personas las ven pintadas, todas pintorreadas como la gente del mundo. Pues las cristianas que se pintan se convierten en un tropiezo para aquellas que quieren avanzar hacia un cristianismo conservador, a un cristianismo sano, santo, puro. El pastor, por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces corregir a chicas jóvenes
que se están iniciando en el camino del Señor. Y como pastor, obviamente le voy a decir buenos consejos. Pues mira, no uses pintura, no te pintes, no uses el mini short, no uses la minifalda. Y claro, pues la persona a lo mejor, esa joven recibe la palabra, pero después se queda con la duda. Dice, ¿y por qué aquellas se pintorrean todas? ¿Y por qué las otras usan minifalda? ¿Y por qué aquellas esto y aquellas lo otro? Porque las están viendo delante de ellas. Y entonces, claro, esas personas se convierten en un tropiezo para la persona que está dando los primeros pasos en el camino del Señor. Cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa, hermanos y hermanas, cualquier cosa que no sea espiritual se puede convertir en un tropiezo para otras personas. Miren, hasta un comentario se puede convertir en un tropiezo para otras personas. Nosotros vemos, por ejemplo, a Pedro y al Señor Jesucristo. Pedro y el Señor Jesucristo. Veamos lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Pedro fue un tropiezo para el Señor Jesucristo, porque Pedro estaba en la carne, no estaba en el espíritu, no era una persona muy espiritual, sino era una persona carnal, materialista. Pero miren lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Y eso que Pedro ya llevaba mucho tiempo con el Señor Jesucristo, aprendiendo de Él, pero todavía no había cambiado. Todavía tenía conceptos y cosas, ideas del mundo. En Mateo 16, versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar, y esto ya lo hizo al final de su ministerio, ¿verdad? Sabemos todos que el ministerio de Jesucristo duró alrededor de 3 años y medio, y cuando ya se acercaba el momento de la crucifixión, desde entonces, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto comenzó el Señor a transferírselo, a decírselo a sus discípulos. Dicen, mire, dentro de poco voy a ir a Jerusalén, allí me van a torturar, me van a hacer sufrir muchísimo los principales sacerdotes, los escribas, y finalmente me van a matar. Y cuando Pedro oye eso del Señor, miren lo que dice en el verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, Señor, ven para acá, lo llama a un lado y se lo lleva por allí, por una esquina, para convencerlo de que si eso es así, que no, ¿cómo se te ocurre? Entonces Pedro, dice el verso 22, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, a convencerle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo se te ocurre? En ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo es que si sabes que te van a torturar y si sabes que te van a crucificar, ¿cómo se te ocurre? Que no, por favor, no. Ese era el comentario de Pedro, porque Pedro estaba en la carne. Pedro no entendía. Ya había muchos años sirviendo al Señor, pero todavía el hombre estaba en pañales en este sentido. No había entendido que Jesucristo había venido a la tierra a cumplir el plan de Dios. Lo más importante es que cumplamos el deber. El deber del cumplimiento, cumplir lo que Dios nos ha mandado. Y Jesucristo había descendido del cielo para morir en la cruz y salvar así a toda la humanidad. Pero claro, Pedro, como estaba en la carne, no lo entendía. Por eso, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, a convencerle, por favor, Señor, no haga ese disparate. Mira la respuesta del Señor en el verso 23. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Quién estaba hablando a través de Pedro, que era un siervo de Dios? Satanás. Satanás había tomado la voz de Pedro para que Pedro le hiciera ese comentario al Señor Jesucristo. Y el Señor, sabiendo de quién procedía esas palabras de
de reconveniencia, le dice: quítate delante de mí, Satanás. ¿Me eres? ¿Qué es lo que le estaba haciendo? Tropiezo. Pedro estaba haciendo un tropiezo, estaba, en lugar de edificar al Señor y decirle: sí, adelante, si ese es el plan de Dios, si esa es la voluntad del Padre, pues adelante, Señor, estamos contigo y vamos a ayudarte en todo lo que podamos. Pues no, Pedro está tratando de echar abajo la voluntad del Padre en la vida de Jesucristo. Y todo eso es porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando nosotros ponemos la mira en las cosas terrenales, aconsejamos y hablamos de esta manera, o parecido a como habló Pedro al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque no tenemos la mira en las cosas de arriba. Pero cuando tenemos la mira en las cosas de arriba, le echamos valor a la gente, le decimos: adelante, no pasa nada. Si tienes que sufrir, sufre. Si tienes que pasar por ese valle de sombra de muerte, pasa por ahí, pero el Señor va a estar contigo, ¿verdad? Entonces, si lo que usted hace o lo que usted dice no es para edificar a la otra persona, sino para derrumbarla, como era el comentario que Pedro le estaba haciendo al Señor Jesucristo, pues entonces ese comentario se convierte en un tropiezo. No le está sirviendo al Señor Jesucristo. O cuando usted le da un consejo a otra persona, pues a lo mejor no le está sirviendo como Dios espera que le sirva, ¿verdad? Entonces, también la Biblia dice: no seáis tropiezo a nadie. Así que, hermano y hermana, revise su forma de ser, su forma de hablar, su forma de andar, su forma de vestir, su forma de vivir, su cristianismo. No sea que usted se esté convirtiendo en piedra de tropiezo para otra persona o para otras personas. La ley de Dios, hermanos, es perfecta. Y si alguien tropieza en la palabra y no la quiere recibir porque no le gusta lo que dice, esa persona se condena. Esa persona se condena porque tropieza en la palabra de Dios. Esto lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo. Está fallando el batería. A ver, puede ser que esta se esté. Sí, vamos a hacer un cambio, una pequeña pausa y vamos a poner una batería. Es así, hermanos, es así. Es así la verdad de la palabra de Dios. Así que la ley de Dios es perfecta. Si alguien tropieza, porque también hay personas que tropiezan en la escritura, no pueden digerir lo que dice la palabra, dicen: oh, esto es demasiado, y entonces tropiezan en la palabra. Pero mire lo que dice la Biblia acerca de aquellas personas que tropiezan en la palabra. En la palabra nadie que ama a Dios va a tropezar, sino que va a decir: ah, bueno, pues si el Señor lo dice, Él es el dueño, Él es Dios, y Él es el que establece normas y comportamientos, y si Dios lo dice, yo lo hago, y punto y aparte. Pero las personas que cuestionan la palabra de Dios, esos son peligrosos. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice allí la palabra de Dios: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es decir, que el que creyere, que recibe la palabra de Dios, no será avergonzado. Para vosotros, pues, verso 7, los que creéis, los que creen de verdad en el Señor, Él es precioso. ¿Para cuántos Cristo es precioso? Amén. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, Jesucristo es la piedra que los edificadores desecharon y dijeron: no, tú no eres el Mesías, tú no eres el Salvador del mundo, tú eres un impostor, porque no creyeron en Él. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, ha venido a ser el que realmente dice la Biblia que es. Y piedra de tropiezo, Jesucristo en su palabra dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer.
porque tropiezan, ¿dónde tropiezan? En la palabra. No la pueden digerir. Son como supuestos cristianos de izquierdas, que no, esto es demasiado, uy, esto es muy fuerte, esto no lo puedo hacer, esto dice la Biblia, sí, eso dice la Biblia, pues yo no lo recibo porque tienen otro concepto acerca de Dios, ¿verdad? Y entonces no lo reciben. Pues para esas personas la piedra que los edificadores desecharon, que es Jesucristo, se convierte en piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados, porque como no creyeron, pues ya Dios los destina a la condenación eterna, porque no creen lo que Dios ha dicho. Dios es Dios y Él tiene el derecho de decir, de establecer reglas, de establecer normas, y aquí lo tenemos. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Nadie en el mundo tiene el derecho. El derecho verdadero lo tiene el que nos ha creado, como predicaba yo el otro día acerca de el niño que fabricó un barquito de vela y después lo perdió y finalmente lo recuperó comprándolo de nuevo, ¿verdad? Dios tiene el derecho de decirnos lo que está bien y lo que está mal, porque Él es Dios. Él es el que nos ha creado, Él es el que ha dado forma a todo lo que existe sobre la faz de la tierra, y nosotros tenemos que aceptar la palabra de Dios como regla de fe y conducta. Amén. Cuando aceptamos la palabra de Dios como regla de fe y conducta, entonces estamos bien. Pero cuando tropezamos ahí decimos, eso no, uy, eso tampoco, y le damos una interpretación contraria a lo que dice la Escritura, pues entonces la Escritura se puede convertir en piedra de tropiezo para nosotros. Así que, hermanos y hermanas, sería de gran bendición que usted orara al Señor y le pidiera y que le guíe a la hora de arreglarse. Estoy vestida decentemente, estoy siendo de tropiezo para otras cristianas o para otras personas que quieren iniciarse en los caminos del Señor. Yo como pastor aconsejo a todas las hermanas que se vistan decentemente, recatadamente, lo más discreto, lo más natural, lo más sencillo, sin pintura, sin adornos llamativos, sin nada que pueda servir de tropiezo a otras personas que se están iniciando en los caminos del Señor. Y los varones también cuiden mucho su aspecto, su exterior, su interior, no a los tatuajes ni cortes de pelo estrafalarios o llamativos. Órenle a Dios y pídanle que les muestre si están siendo de tropiezo para otros con su estilo de vida, con su forma de ser, con su forma de vestir, con su forma de hablar. Y si tiene dudas, pues pregunte al pastor, que yo estoy aquí no como una figura decorativa, sino estoy aquí como un orientador, como un guiador, para llevar a las personas que no saben a decirle, mira lo que dice aquí la Escritura, ¿qué crees tú que dice esto? Porque la Escritura se interpreta a sí misma, ella sola, ¿verdad? Al poco de yo convertirme, ya estoy terminando, al poco de yo convertirme, me compré una furgoneta usada de segunda mano, y esa furgoneta tenía en la parte frontal una herradura de esas de caballo, la tenía incrustada allí, porque el que la tenía antes que yo le puso esa herradura. El tipo era supersticioso. Yo no sabía en esa época que la herradura era un objeto de superstición y que era lo que se llama la herradura de la suerte, que es para los supersticiosos. Uy, sí, la herradura de la suerte, ¿verdad? Y claro, esa herradura estaba en la furgoneta que yo había comprado de segunda mano, y yo, como no sabía que la herradura de la suerte era un objeto de superstición, pues yo dejé allí esa herradura en el coche, y obviamente estaba mal, pero yo no lo sabía. Entonces algunos cristianos ya estaban tropezando y diciendo, pero mira, ese tipo con una herradura es supersticioso. Ya me estaban juzgando. Yo no sabía que la herradura era un objeto de superstición, pero cuando yo oí esos comentarios
dije, uy, sí, pero mira, es verdad, la herradura, ay, pues es un objeto de superstición. Sí, hermano, me dijeron, es un objeto de superstición, eso un cristiano no lo puede tener. Entonces, ¿qué hice yo? Fuera, rápidamente quité la herradura de la parte delantera de mi coche, porque yo no quiero ser tropiezo para nadie. Pero fíjate tú, una cosa tan sencilla, eso se estaba convirtiendo en un tropezadero para otras personas, y estaban incómodos y me lo hicieron saber, y en cuanto yo lo supe, ¡pum!, saqué la herradura de la parte frontal de mi coche. A veces uno tiene cosas que son un tropiezo para otros y uno no se ha percatado. Por eso, hermano y hermana, si usted ve que algo le está molestando o algo le está incomodando a usted en otra persona, dígaselo. A lo mejor esa persona no sabe, como yo tampoco sabía, que la herradura era un objeto de superstición. A lo mejor esa persona tampoco sabe que lo que está haciendo, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de hacer las cosas, no están bien. Entonces dígaselo a ese hermano, dígaselo a esa hermana con cariño y con amor, y después obviamente esperamos ver una reacción positiva en la persona que ama a Dios, porque la persona que ama a Dios enseguida se corrige, enseguida enmienda los errores. Todos podemos cometer errores, nadie está libre o exento de cometer un error, porque arrastramos costumbres y cosas, historias, supersticiones, formas de ser del pasado, de la familia donde nos hemos criado, de la sociedad donde nos hemos criado. Pero cuando venimos a Cristo tenemos que revisar todo y orarle al Señor, decirle: Señor, ¿habrá algo en mi vida que está siendo de tropiezo para otras personas? Si es así, muéstrame, Señor, en qué estoy siendo de tropiezo para otras personas. Porque el hombre y la mujer de Dios que es temeroso de Dios, inmediatamente se corrige. Amén. Bueno, así que cosas pequeñas a las que usted a lo mejor no le da importancia pueden ser un tropiezo para otros. Y si usted lo sabe, inmediatamente mejore ese comportamiento, esa conducta, esa mala actitud, para que usted no sea tropiezo, porque ya sabe que los tropiezos, como dice el Señor, mejor le fuera atarse una piedra de molino de asno y lanzarse a lo más profundo del mar que ser tropiezo para otras personas. Entonces pensemos en lo que otras personas ven en nosotros, ¿verdad? Y oremos al Señor, que el Señor nos muestre, y seamos cristianos radicales, porque ser tropiezo para otras personas es un pecado grave. Amén. Bueno, pues ahí queda ese mensaje. Vamos a estar puestos en pie y vamos a orar al Señor. No queremos ser tropiezo para nadie. Y vamos a hacer una oración en esta mañana y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para nosotros poder identificar esas pequeñas cosas que, como dice la Biblia, todo me es lícito. Sí, yo lo puedo hacer. Pero esa cosita pequeña ¿edifica o es de tropiezo para otros? Si es de tropiezo para otros, sácalo de tu vida. Si esa cosita pequeña edifica, porque todo lo que tiene que haber en nuestra mente, en nuestra forma de ser, pues tiene que ser para edificar. ¿Cuántos quieren edificar a los demás? Amén. Nadie quiere hacer tropezar a otras personas, ¿verdad? Pues para no hacer tropezar a otras personas, vamos a revisar concienzudamente esas cosas, porque yo estoy seguro que si usted le ora al Señor, hermana y hermano, porque todos cometemos errores, si usted le ora al Señor, el Señor le va a decir: eso está mal. Luego el Señor espera la reacción suya. Usted tendría que decir: sí, Señor, voy a obedecerte, voy a sacar todo eso de mi vida y voy a ser una persona que ayuda a edificar a los demás y no a derrumbarlos. Amén. Gracias te damos, Padre, bendito Dios de los cielos. Tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Nos has dado sabiduría, nos has dado dirección, Dios mío. Y yo en esta mañana oro para que todos mis hermanos y hermanas, a la hora de vestirse, a la hora de arreglarse, Dios mío, te consulten a ti primero y te hagan esa pregunta: Señor,
estoy con mi forma de ser, con mi forma de vestir, con mi forma de arreglarme, estoy edificando o estoy siendo de tropiezo para otra persona. El Espíritu Santo te va a hablar. Yo creo que ya te habló en esta mañana, pero te puede confirmar lo que te ha hablado en esta mañana, te lo puede confirmar cuando tú ores al Señor en tu vida privada. Gracias, Dios mío, gracias te damos de todo corazón. Trata a tus hijos y a tus hijas, Señor, porque sin el trato tuyo, Dios mío, es imposible mejorar, es imposible avanzar. Pero gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos va tratando, y gracias también porque has tenido mucha paciencia con nosotros, y a pesar de los errores, Dios mío, tú siempre nos das una oportunidad para enmendar y para mejorar todo aquello que sea mejorable. En tus manos encomendamos la iglesia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga y salude.